Bueno, buenos días. Hoy vamos a tener una segunda clase de régimen de interés simple. La idea es que este video sea una continuación del video anterior. Así que vamos a empezar presentando la fórmula a la que llegamos al final de la presentación anterior, que es esta que está acá. Capital final va a ser igual al capital inicial por 1 más el plazo por la tasa de interés, ¿sí? Acá están explicados qué son cada uno de los componentes de la fórmula. Así que ahora el objetivo de esta presentación es comprender un poco más a fondo la fórmula en sí del interés simple, aprender a jugar con la fórmula. Es decir, yo en esta fórmula lo que podemos ver es que los cuatro componentes los podemos calcular, ¿sí? Quiero decir, yo puedo calcular el capital inicial despejándolo, como hacemos acá. Capital inicial a qué va a ser igual, capital final sobre 1 más n por i, ¿se ve? Entonces tengo una fórmula mediante la cual puedo calcular el capital inicial. Entonces vamos a ver un ejemplo numérico de esto. Alfredo va al banco ABC, pero esta vez busca saber cuánta plata tiene que invertir, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere ganar 10.000 pesos dentro de 4 años a una tasa de interés del 5% anual. Es decir, por cada año se gana un 5% sobre el capital inicial. Lo primero que hacemos es el eje de plazos y capitales. Es algo muy importante, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que yo quiero ganar 10.000 pesos al final del año 4. Pero lo que quiero saber es, ok, si yo quiero ganar esta plata al final del año 4, ¿cuánto tengo que poner hoy? Es decir, estando en el momento 0. Como vemos, es 8.333 pesos con 33. Ahora, el asunto está, ¿cómo llegamos a ese número? Bueno, la cuenta que se hace es esta. Utilizamos la fórmula a la que habíamos llegado de capital inicial. El capital final es 10.000 pesos sobre 1 más 4, que es el número de años, por 5%, que es la tasa de interés anual que me paga esta inversión, ¿sí? Recordemos que este porcentaje se aplica siempre sobre el capital inicial si es que yo quiero llegar a este capital final de 10.000 pesos, ¿se ve? Por eso la fórmula tiene esta forma. Entonces, acá nos da 8.333 pesos que tenemos que poner hoy para dentro de 4 años obtener 10.000 pesos a una tasa de interés anual del 5%. Quiero aclarar que yo escribo acá 5%, pero en realidad se escribe 0,05, ¿sí? Es lo mismo, pero si introducen estos números en una calculadora, conviene más que pongan 0,05, cosa de que no se confundan a la hora de realizar el cálculo, porque capaz que uno pone 5 y se olvidó de poner el por ciento y te da la cuenta cualquier cosa, ¿sí? Bueno, habiendo tenido eso, podemos también despejar una fórmula para encontrar el plazo. Es decir, yo puedo querer saber, bueno, tengo una inversión, puse un capital inicial, sé que voy a obtener un capital final determinado y sé que me van a pagar una tasa de interés determinada, pero la aposta es saber cuál es el plazo. Yo me pregunto, ¿cuál es el plazo? Bueno, acá se realizó un despeje para saber cuál es el plazo de la inversión. ¿Cuántos años, cuántos meses? Bueno, eso va a depender de lo que el problema nos pida, ¿no? Vamos a ver un ejemplo concreto. Un señor va al banco ABC y quiere hacer una inversión de 15.000 pesos y ganar 20.000 pesos, ¿sí? Del banco le dicen que la tasa de interés que ofrece para plazos fijos es del 7% anual, ¿sí? Con régimen de interés simple. ¿Cuál debería ser el plazo de la inversión medido en años? Bueno, lo primero que hacemos es extraer los datos, ¿sí? Los datos que tenemos son el capital inicial, el capital final y la tasa de interés. Entonces, en la fórmula anterior,
que puse en recuadrito, reemplazamos los datos y obtenemos que n nos da 4,7619. Ahora, ¿en qué unidad está expresado este número que nos dio? Bueno, está expresado en años. Esto se lee como 4,7619 años, ¿sí? El tema está en que sería ideal dar una respuesta precisa a esto, es decir, cuántos años, cuántos meses y cuántos días. Entonces, yo ya sé que son 4 años. Lo que no sé es cuántos meses. Bueno, yo sé que si son 4 años, voy a tener un residual de 0,7619. Es decir, como yo ya sé que son 4 años, a este resultado le resto 4 y me queda 0,7619. ¿Cómo transformo esto en meses? Bueno, yo sé que son 0,7619 años, lo multiplico por 12, que son la cantidad de meses, y me da 9,1428. ¿Sí? Es decir, son 9 meses. Pero, como todavía hay un residual de decimales, quiero saber cuántos días son. Entonces tomo un mes de 30 días y multiplico 0,1428 por 30 y me da 4 días. Entonces la inversión debería ser por un plazo de 4 años, 9 meses y 4 días. ¿Se entiende? De vuelta, partimos de la fórmula principal. Haciendo despejes podemos deducir una fórmula para la tasa de interés, como vemos acá en el recuadrito. Así que vamos a aplicar esto en un ejemplo concreto. Y tenemos que un señor va con 150.000 pesos al banco ABC y del banco le dicen que en un plazo de 10 años se puede llevar un capital final de 500.000 pesos. Entonces la pregunta que nos viene a la cabeza es, perfecto, pero ¿cuál es la tasa de interés anual que el banco le está ofreciendo al señor? Bueno, escribo los datos y tengo 150.000 pesos de capital inicial, 500.000 pesos de capital final que yo voy a retirar del banco cuando termine la inversión y un plazo de 10 años. Entonces, reemplazando en la fórmula para la tasa de interés a la que llegamos en la diapositiva pasada, nos da una tasa de interés anual del 23,33%. ¿Sí, claro? Entonces, ¿cómo corroboro que esto está bien? Bueno, me voy a la fórmula y reemplazo el capital inicial por 150.000, el plazo por 10 y la tasa de interés reemplazo por 23,33% o 0,2333 y corroboro que el capital final me dé 500.000 pesos, ¿sí? Bueno, a todo esto me gustaría charlar otras cuestiones del interés simple para que tengamos, digamos, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo tengo la fórmula acá. Esto es el capital inicial y esto es el capital final, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para del capital inicial llegar a un capital final? Bueno, lo tengo que multiplicar por este bicho que está acá. Este bicho se denomina factor de capitalización, ¿sí? En general es mayor a 1, ¿sí? Si tengo tasas de interés positiva, en general para los problemas que se suelen ver, la tasa de interés siempre va a ser positiva. Se lo denomina factor de capitalización y va a dar mayor a 1, ¿sí? Y eso es por lo que tengo que multiplicar el capital inicial para que me dé el final. Inversamente, si yo tengo un capital en el futuro y lo quiero traer a valores presentes, multiplico el capital por este factor que se denomina factor de actualización, ¿sí? Fíjense que esto es lo que hicimos en el problema 2. Los 10.000 pesos los dividimos por 1 más 4 por 5%. ¿Esto qué es en realidad? Es agarrar los 10.000 pesos y multiplicarlo por 1 sobre 1 más 4 por 0,05. Ese bicho es el factor de actualización que va a hacer que los 10.000 pesos que tengo valuados en el momento 4 se me conviertan en 8.333 pesos.
Y si yo agarro a los 8.333 pesos y lo multiplico por el factor de capitalización, vamos a llevar los 8.333 pesos del momento 0 a los 10.000 pesos del momento 4, ¿sí? Es importante que esto quede bien claro. Entonces, como bonus track de esta presentación, para quienes tengan conocimientos de análisis matemático multivariado, puede ser útil hacer este ejercicio. Analizar cómo varía el capital final ante la variación de cualquiera de los componentes de la fórmula. Entonces fíjense, yo tengo el capital inicial, tengo el plazo y tengo la tasa de interés. ¿Cómo varía el capital final ante una variación del capital inicial? Bueno, eso se calcula como la derivada parcial del capital final respecto del capital inicial. Y nos queda 1 más n por i. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa la interpretación financiera? Significa que por cada peso que aumente el capital inicial invertido, voy a tener un capital final de 1 más n por i pesos más, ¿sí? Entonces, por cada peso adicional de capital inicial que invierto, voy a tener 1 más n por i pesos adicionales de capital final. ¿Qué pasa cuando analizo la derivada parcial del capital final respecto del plazo? Eso me va a dar capital inicial por i, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo llegué a ese resultado? Uno lo que puede hacer es distribuir el capital inicial y tener capital inicial más capital inicial por n por i. Entonces, c sub 0 se va porque es una constante y tengo que derivar c sub 0 por n por i, que me va a quedar c sub 0 por i. Y si no, puedo hacer regla del producto, y el primer sumando de la regla del producto me va a quedar igual a 0. ¿Por qué? Porque c sub 0, que sería el primer factor, es una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Recomiendo como ejercicio hacerlo. En este caso simplemente se pusieron los resultados de las derivadas para que se vea a grandes rasgos cómo se comporta. Después, si derivo el capital final respecto de la tasa de interés, voy a tener c sub 0 por n, ¿sí? Hago una aclaración con respecto a esto. Acá está suponiendo que se está estudiando cómo varía el capital final ante una variación del 100% de la tasa de interés. Esto que estoy diciendo ahora lo vamos a ver más claro con un ejemplo numérico. Fíjense, ¿qué datos tengo? Capital inicial, tasa de interés, disculpen, y plazo. Entonces, hago las derivadas y ¿qué me va a dar? La derivada del capital final respecto al capital inicial me da 1,25. ¿Qué quiere decir esto? Por cada peso adicional que yo invierto de capital inicial, voy a tener como capital final 1,25 pesos adicionales, ¿sí? Por cada peso adicional que yo invierto de capital inicial, voy a tener 1,25 pesos adicionales de capital final. Si derivo el capital final respecto del plazo, que voy a tener 10.000 por 5%, que me va a dar 500, ¿sí? ¿Esto qué significa? Por cada año adicional, o por cada mes, o por cada día, depende cómo esté definido en el problema. En este caso, supongamos que son años. Entonces, por cada año adicional que yo invierta, voy a tener 500 pesos adicionales de capital final, ¿sí? ¿Por qué? Porque por año esto me rinde 500 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando derivo respecto de la tasa de interés. Este resultado me interesa que lo veamos bien, ¿sí? Entonces, c sub 0 por n era la derivada respecto a la tasa de interés. Y fíjense que me da 50.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si la tasa de interés aumentara en un 100%, yo tendría 50.000 pesos adicionales de capital final. Ahora, esto en realidad
no es algo que nos sirva mucho para este problema. Lo que yo quisiera saber más bien es cuánto de capital al final adicional tendría si yo aumento en un 1% la tasa de interés. Entonces lo que tenemos que hacer es la derivada del capital final respecto de la tasa de interés, sería conveniente después dividirla por 100. Entonces ahí sí nos daría un resultado más coherente, que sería 500 pesos. Entonces, volviendo, si yo aumento la tasa de interés en un 1% adicional, la inversión me va a rendir 500 pesos adicionales. Y ahí sí sería un resultado más coherente y más útil para este problema. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por mirar el video. En el próximo video vamos a tratar el tema de descuento simple. Así que nada, hasta la próxima.